vamos a platicar con todas y con todos quienes aspiran a convertirse en candidatas o candidatos de sus respectivos partidos o de sus respectivos frentes. Hoy, aquí, nada más y nada menos que con la estrella del momento, Xóchitl Gálvez. ¿Cuál estrella? Ahora sí que con la pelota de béisbol que le pegan y le pegan y le pegan, pero pues aquí estoy fuerte. Mis hijos me dicen La Roca, imagínate lo que me conocerán. Así es que ahí Xóchitl, La Roca, sí, ese es el apodo en mi casa. Ándale, pues sí, pues no es la primera vez que te toca enfrentar los fregadazos, ¿no? Mira, yo nací de pies y dice mi madre que fue un parto muy difícil porque fue natural, entonces que no salía y pues ya la partera vuelta loca. Y finalmente respiré, pero dice que estaba morada. Hay dos cosas, una, desde mi nacimiento es complicado, pero también en el pueblo dicen que nacer de pies es de buena suerte. Yo me la tomo con mucha humildad, yo le digo a mi equipo, piensen que vamos 20 puntos abajo, no se sienten, esto apenas empieza. Ayer hizo 3 semanas apenas que yo anuncié la posibilidad de competir. Llevo la segunda semana recorriendo el país y pues hizo números muy halagadores. Le tengo todo el respeto a Santiago, a Beatriz, a Enrique Mancera, todos los que están ahí han hecho mérito suficiente, pero pues mira, el presidente me cerró la puerta y me abrió la puerta de miles de mexicanos, porque ahí fue donde creo que la gente decidió. Obviamente hay una historia, obviamente hay un trabajo previo, pero ese momento fue como el que la gente me arropó. Mira, la verdad es que hay con qué. Algunos otros ya se hubieran ablandado, les hubiera entrado miedo, pero estoy tan clara que no he tomado un peso indebido en mi vida. Estoy tan clara de dónde vengo, quién soy, qué sueño, que no hay manera que me quite el sueño del presidente. No hay una noche que me haya quitado el sueño, te lo juro. Otros dicen, es que te estás peleando con el presidente. Pues sí, pero él no se pone a la altura de un estadista. Él me llama globo inflado, él me llama una títere de los hombres, o sea, no me respeta. Así es que si tengo 60 años de vida luchando, peleando desde que nací hasta hoy, que no aguante 10 meses, no hombre. Bueno, es que a lo mejor Andrés Manuel López Obrador alcanza a ver que ahora sí que, como decimos en México, te pareces tanto a mí, y ve a Xóchitl Gálvez, al menos en un sentido, pues muy parecida a sí mismo, ¿no? Es una mujer con mucho sentido del humor, con mucha gracia, que no tiene pelos en la lengua, y seguramente, pues eso también le da, como decimos aquí, le da miedito, pues, ¿no? Por eso dije que yo era su crush. Porque al principio dije, habla tanto de mí, pues que a lo mejor trae conmigo hay un rollo ahí, soy su amor imposible. Mira, él me quiso llevar con él. Él me propuso irme o senadora o a su gobierno, porque él sabe perfectamente lo que yo hice por los pueblos indígenas. Cuando él era funcionario del gobierno de la ciudad, jefe de gobierno, me habló un día por el teléfono rojo para pedirme que electrificara algunas comunidades de la Chontalpa y lo hice. Él sabe que si alguien ha trabajado en el México más profundo es tu servidora. Y eso se lo reconozco a él también. No sé si es un hombre que recorrió el país, pero también yo soy una mujer que recorrió el país. Y bueno, quizá lo que menos le gusta pues, es que yo venga de abajo. Eso sí no le gustó. Hice vivienda en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas de un predio en la colonia Roma donde los vecinos no querían a los otomíes? Que hubo protestas en la calle de Zacatecas. Bueno, a mí me tocó estar con ese proyecto. Ninguna de sus 3 corcholatas favoritas, las de arriba, conocen el país como tu servidora lo conoce. Lo mismo he estado en la Alta y en la Baja Tarahumara, he estado en la Sierra Cuarahuichol-Tepehuana, en la montaña de Guerrero, en la zona mixteca, mazateca, chinanteca,
conozco la zona maya, o sea, porque trabajé en el México más profundo. Se construyeron cientos de caminos, se metió agua potable, electrificación. Este camino a la montaña de Guerrero, por ejemplo, la Tlapa-Marquelia, la aperturamos. Ahora el presidente los está pavimentando, a mí me tocó aperturarlo. A mí me tocó aperturar el camino a San Lucas Camotlán, que no tenía acceso terrestre, o el camino a San Juan Petlapa, construir el hospital de la mujer en la montaña de Guerrero, donde más mujeres morían de parto en este país, o conectar Huachochi con Baborigame, que te hacías 14 horas, hoy te haces 4. Yo diría, yo no sabía que iba a ser senadora, yo no sabía que iba a ser integrante de un gabinete, no sabía que iba a estar hoy aquí en este momento de la historia, intentando pues ser una candidata que quizá lleve a la primera mujer presidenta de este país. O sea, yo lo único que quería era que mi mamá dejara de vivir tanta violencia. Pero era una violencia brutal. No te puedes imaginar a un hombre golpeando a una mujer con tal saña. No te puedes imaginar una mujer más buena que mi madre siendo víctima de eso. Y entonces me enseñó a trabajar, me enseñó a vender gelatinas, ella y yo las fabricábamos. Hacer tamales los sábados, tacos dorados, o sea, lo que se podía, porque era una mujer luchona. Y yo creo que eso, yo lo que quería era que dejara de sufrir, que dejara de trabajar. Por eso me fui de Tepa, para ver si lograba ser ingeniera. Xóchitl, y como tu mamá, cientos de miles, si no es que en una de esas millones de mujeres en este país, el tema de la violencia de género, el tema del feminicidio se ha convertido quizá en uno de los peores flagelos. La violencia hay, por supuesto, en contra de los hombres y las mujeres en México hoy en día, pero el tema de la violencia en contra de las mujeres pareciera que es un tema del que nadie quiere hablar, caramba. Bueno, la peor escena para mí de esa violencia es mi papá sacando la escopeta, diciéndole que la iba a matar. Y mi mamá y yo saliendo a medianoche de la casa a tocarle a una tía para que nos abriera, así como estábamos, porque no sé si la hubiera matado, a lo mejor sí. Después vi que los hombres sí matan a las mujeres. 11 mujeres se siguen muriendo al día en este país, Xóchitl. Eso es lo que me movió a irme. Eso fue realmente lo que me motivó a decir, quiero sacar a mi madre de esa violencia y además de esa pobreza. Nunca voy a poder hablar desde el privilegio. Siempre voy a hablar desde la experiencia. Porque llegar a vivir a la ciudad, a un cuarto de lámina, trabajar, estudiar y volver a vivir violencia sexual en las calles. ¿No te imaginas lo que se vive viniendo de Iztapalapa en el transporte público, en el metro? Mi maestro de la Facultad de Ingeniería tocándome las piernas, los ingenieros en la industria de la construcción tratándome de acosar porque era una jovencita. O sea, sí está muy cañón lo que nos pasa a las mujeres en este país. Está muy cañón. Y por eso yo me volví quizá una mujer valiente, fuerte. Me recuerdo haber denunciado al director de obras con los directores de edad diciéndole, este cabrón me quiso pedir acostarme con él y no lo voy a aceptar porque es mi superior, y que no hicieron nada. Y yo me tuve que ir de la constructora. O sea, yo tuve que renunciar porque este cuate pues simple y sencillamente siguió ahí. Entonces, es un tema duro para mí, pero seguramente tengo algunas propuestas para que las mujeres dejen de vivir esa situación. Bueno, por supuesto que las vamos a estar esperando. Ahorita estamos en precampañas, creo que todavía no se puede, es ilegal todavía hacer propuestas. A mí lo que más me entusiasma de que Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum puedan ser las candidatas de sus respectivos partidos o frentes, es que ahora sí que hay tiro entre mujeres, ¿no? Y eso quiere decir que México va a tener una presidenta. No hay duda, hay que esperar que decide MC, ojalá así decidir solo ponga una mujer y entonces ya no hay duda.
Si ponen un hombre, bueno, pues van a decir que pues, puede ganar un hombre. Está muy padre. Porque yo cuando veo que el presidente dice que yo soy un globo que alguien infló o que alguien está inflando, cuando él dice que un grupo de hombres se juntaron en secreto para decidir que yo fuera la candidata, está equivocado. La decisión la tomé yo. Yo, mi conciencia, mi corazón. Ahorita que veía una nota de un senador de un departamento y dice que esa es información privada, señor senador, se van a meter a sus cuentas, nomás que como ustedes de Morena seguro no se van a meter. Pero aquí no importa la información privada. No les importó meterse a la información de mis clientes sabiendo que es un delito con tal de dar la impresión que yo soy corrupta. Ser empresaria no es ser corrupta. Ser empresaria para mí es motivo de orgullo. Entonces, qué padre que voy a estar ahí, porque si todo pinta bien y logro ganar este proceso interno dentro de la alianza opositora, pues seguramente y libraré todo esto que me está pasando, todo esto, o sea, porque he librado peores. Y Claudia logra también librar las suyas, porque también trae las propias. Está padre, yo le tengo un respeto a Claudia. Me decías en radio que incluso pues fueron amigas, ¿no? En algún momento. Cercanas. Yo iba a ser su city manager en la Ciudad de México. Yo traigo esta idea de separar la técnica de la política. Habíamos tenido enormes coincidencias, pero bueno, hubo un punto de quiebre donde cada quien tomó un camino distinto, pero eso no deja de reconocer. Oye, me contabas ahorita que la decisión la tomaste tú sola, Xóchitl. Me gustaría que nos cuentes cómo fue, porque es muy conmovedor y yo creo que no va a haber persona que no haya atravesado algún momento en su vida en que alguna decisión la haya tomado de la forma en la que tú la tomaste, porque es un momento pues muy mágico, ¿no? Bueno, se supone que en ese lugar fueron a enterrar mi ombligo. O sea, no sé cuál lugar, pero sé que en ese cerro, ¿no? O sea, en ese cerro, porque alguien entierra tu ombligo cuando naces. Y las decisiones de venirme a la ciudad la tomé ahí. Ahí me fui, ahí dije, híjole, sola, ¿cómo? ¿Con qué trabajo? Ahí tomé esa decisión. La decisión de si entraba o no al gabinete de Fox, cuando me lo propuso, que yo no me veía, también la tomé ahí. Y esta es la tercera decisión que tomo. Y entonces yo fui caminando a la montaña, al cerro, es una montaña que le llamamos la Sierrita, en Hidalgo, en mi pueblo, en Tepatepec, donde nací. Y entonces me fui desde las 5:30 de la mañana caminando. Por cierto, me encontré la florecita esa que deshojé, y sí fue sí. Pero era ya adelantar el sí, ¿no? Dije, no, pues no, mejor la hago de emoción. Pero ahí me la encontré en el camino. O sea, fui caminando y fui encontrando cosas, piedras. Y yo le decía a mi mamá, que es la mujer que ya falleció. Y fue la mujer más buena del mundo. Una mujer generosa, una mujer buena, una mujer sufrida, una mujer... Híjole, qué espiritualidad. No, de verdad, lo que diga de mi madre está muy cañón. Porque ella es la clave de lo que yo soy en este sentido del servicio al prójimo, del amor al prójimo. Entonces le dije, mamá, tengo que tomar una decisión. Quedarme en la Ciudad de México, que lo tengo ya estoy alta en las encuestas. Dicen que no me la van a dar, pero yo creo que sí me la van a dar, porque no les va a quedar de otra. Y la otra es ser candidata a la presidencia. Pero eso son palabras mayores. Eso va a ser la cosa más dura, porque yo sabía contra quién iba a pelear. Y le dije, tienes que mandarme una señal si tú quieres que yo vaya a ser la candidata a la presidencia. Pero tiene que ser una señal clara, no, tengo que verla con mis propios ojos, ¿no? Y entonces ya llegué al lugar donde siempre suelo sentarme. Y estaba así mirando, y de repente se posó una mariposa de muchos colores. Por eso los videos míos van a traer muchas mariposas. O sea,
porque estaba así y se quedó. Y yo quise grabarla con el celular y voló, obviamente, porque me moví. Pero dije, sí, la señal. Empecé a llorar. Y al final grabé un video, ahí lo tengo. No sé si un día lo haga público. Pero la decisión no la tomó ni Fox, ni Salinas, ni Claudio, ni nada. La decisión la tomé yo, con esa señal y escuchando a mi corazón, y la tomé por amor a este país, porque creo que México ya no merece odio, ya no merece división, ya no merece confrontación, lo que merece es unirnos y resolver los problemas tan graves que tiene el país. Oye, Xóchitl, y entre que ocurrió este episodio que nos cuentas, insisto que seguramente todos y todas hemos atravesado momentos así en nuestra vida, o sea que pues volteamos a quienes ya se fueron y les pedimos ayuda, porque es eso, ¿no? Les pedimos algún tipo de consejo, pero entre que ocurrió este episodio de la montaña y lo anunciaste, ¿cuánto tiempo pasó, Xóchitl? 2 días. 2 días. O sea, ya habían presentado prácticamente el método, ya me lo habían anunciado. Tenía una duda con que fuera digital, fue digital, ¿no? Yo la única petición que le pedí a los organizadores, pues, como yo no tengo una estructura de partido y yo no tengo los millones de pesos para ir a buscar las firmas a las plazas, todos estos seguidores que han estado chingue que sea la candidata, porque a ver, te quiero decir que recibí más de 50,000 solicitudes en una página que se creó, Ándale Xóchitl va, una feminista hizo otra página para que fuera yo candidata a la presidencia en change.org, Alessandra Rojo, y de verdad, yo decía, a ver, si todos estos que están ahí en las redes se convierten en promotores, claro que consigo las firmas, pero si no es por internet, pues ya me fregué. Eso, el domingo hablé con Marco y me dijo, bueno, creo que es factible. El lunes se anunciaba el método, o sea, ya no tenía yo tiempo para seguir diciendo, déjeme seguir pensando, ya. Voy a dar otra vuelta. No, ya, el lunes se anunciaba, yo iba a estar en el anuncio del método y bueno, esto de la exclusiva, quién se la daba, se enojan, todos la quieren, a todos los quieres. Y entonces decidí, ya, la decisión la tomé el domingo, la verdad. En ese momento que bajé de la montaña, dije, voy a buscar ser la que represente este Frente Amplio para llegar a esa candidatura que sabemos que va a existir algún día, ¿no? Y entonces el lunes fui, todavía me hice güey 6 horas, y a las 1 de la mañana decidí grabar un video en el Zócalo para que no me molestaran, porque las últimas veces que había ido me echaban como a la policía, me molestaban, porque ya estaba lo del derecho de réplica. Con mi teléfono grabé este video. Yo escribí lo que dije, de cómo cree el presidente que habiéndose muerta mi abuela de 34 años tirada en el petate, mi madre huérfana a los 9 años, yo podría quitarle la pensión a un adulto mayor. ¿Cómo se imagina el presidente que yo podría quitarle la beca a los niños de primaria si yo tenía que vender gelatinas? ¿O cómo se imagina el presidente que yo le quite la beca a jóvenes construyendo el futuro si gracias a una beca yo aprendí a programar en la Facultad de Ingeniería? O sea, y yo lo que le quería decir al presidente, pues es eso que he dicho, que los mexicanos merecen más, merecen medicinas, los niños merecen tratamientos contra el cáncer, las mujeres merecen salir seguras a la calle. Yo lo que le quería decir al presidente es que si aprovechamos esta enorme oportunidad económica del nearshoring y tenemos jóvenes talentosos, capacitados, México va a crecer como un cohete a la luna a esa velocidad. Podemos hacerlo, pero nunca me ha querido escuchar. Y lo que dije es que en el momento que el presidente me cerró la puerta, yo recibí el mensaje más poderoso que he recibido en mi vida. Esa puerta se abre de adentro hacia afuera. Por eso decidí tomar esta decisión. Oye, Xóchitl, ahorita lo mencionabas, las gelatinas
y los tamales, porque se han convertido, digamos, en dos de los íconos de esta pues, precampaña, que en efecto tiene 3 semanas, pero ya las gelatinas y los tamales, que también pues fueron tema ahí en Palacio Nacional, ¿no? Pues sí, porque mira, te voy a contar una anécdota de las gelatinas. Mi mamá nunca se dio por vencida. Ella, si no llegaba a la lana porque mi papá se la había gastado en el alcohol, pues ella le buscaba. Y entonces dijo, vamos a vender. Seguimos unos vasitos y la grenetina, y entonces empezaba yo con la olla de peltre y le daba vueltas. Estas groserías las decía mi papá, yo por eso me volví un poco pelada. Ya dejen sus chingadas gelatinas, ni que se vayan a comprar su casa en las lomas de Chapultepec. Yo crecí con eso, con esa burla de mi papá, de ningundiarnos, de decir pobres diablas, o sea, y se me volvió una obsesión. Y entonces el día que llegué a la ciudad le pedí a un taxi que me llevara a conocer las lomas de Chapultepec. Y ya, me llevó. Aquí vivía María Félix, aquí vivía no sé quién, y me contaba la historia, que era el papá de una amiga que se dedicaba como a taxis turísticos. Ella estaba conmigo en la facultad. Entonces dije, oye, dile a tu papá que si me puede llevar, y me llevó. Mi amiga se llama Margarita. Y fíjate que yo dije, un día voy a traer a mi mamá a vivir a las lomas de Chapultepec. Y se te vuelven obsesiones, ¿no? Por eso decidí montar mi empresa. Y la monté pidiendo fiada 2 computadoras y un plotter a Pairó, un güey que nos vendía carísimo, pero nos daba crédito. Nadie te daba crédito, nadie creía en ti, en una escuincla que quería hacer edificios inteligentes. Y así empezó Hightech. Empezó en un cuartito en la colonia Letrán Valle. Yo un día los puedo llevar a decirles dónde fue mi primera oficina. Yo dibujaba, calculaba, ya tenía yo a mi hija, dormía debajo de mi escritorio. Me daban las 3, 4 de la mañana acabando los proyectos. Y en 6 meses había vendido proyectos por $600,000. Y en 2 años era la empresaria del año. Y el siguiente año volví a ser la empresaria del año. ¿A quién le robé un centavo? ¿Por qué el presidente le arrebata el mérito a las personas? Yo les prometo que nunca le voy a arrebatar el mérito a una persona de su lucha, de su esfuerzo. ¿Cómo se ven que no tienen idea cómo funciona una empresa? De lo que vendes, hay equipo, 60%, materiales, insumos, mano de obra, échale otro 20% impuestos, Si te queda un 8, puta, ya lo hiciste. Y de ese 8 le tienes que pagar 33% a Hacienda. Te quedan 4. Y si ya te lo quieres repartir, 10% sobre el reparto de utilidades. O sea, para llevarte un peso a tu bolsa como empresario mediano, no soy millonaria. Les juro que no tengo esos 1,400 millones que la 4T hace creer a la gente. Son las ventas de 2 empresas en 10 años que, por cierto, están falseadas. Pero yo aquí no voy a dar explicaciones. Yo lo único que quiero decir, me siento súper orgullosa de haber llevado a mi mamá a vivir a las lomas de Chapultepec. Porque eso lo decía. O sea, sí alcanzó a verlo, sí alcanzó a vivirlo. Lo vivió, ahí murió. O sea, y mi papá bueno, no murieron ahí, pero a su final fue hasta el último día que mi madre estuvo en mi casa. Mi padre lo cuidé como 10 años en ese era un departamento en Montecamerún. Al que te decía, ya dejen la gelatina. Sí, al que me decía, y mi mamá se lo dijo a mi papá. El día que entró al departamento, dijo, ya ves cómo sí llegué a vivir a las lomas. O sea, ¿cuál es mi delito de haber aspirado a darle a mi madre una mejor vida, carajo? Si yo lo único que quería es que esa mujer dejara de sufrir. Esa es la parte dolorosa. Que le quiera negar a los mexicanos el derecho
de sacar a sus madres de la pobreza, que le quiera negar a los mexicanos el derecho a aspirar a tener una vida mejor. Y yo sí quiero eso. No lo voy a proponer aquí, pero yo sí quiero que miles de mexicanos, en base a su esfuerzo, su lucha, salgan adelante. ¿Salir de pobre es un delito? Para este presidente, sí. Aspirar a tener una empresa sí es un delito para él. Porque eso es lo que me han echado en cara. ¿Por qué no encontraron un peso de los sexenios de Fox en mis cuentas? No lo hay. Nunca, no hay un constructor, no hay un gobernador que diga, yo le di un peso a Xochitl. No lo hay, no existe. O sea, lo único que existe es una empresa. Y nunca la quise cerrar. ¿Por qué voy a cerrar mi empresa si es a donde yo puedo regresar a trabajar cuando deje de ser política? O sea, imagínate, o sea, entonces tengo que estar pidiéndole al PAN, oye, ya acabó de senadora, ahora me la das de diputada. ¿No sabes qué? Ahora me la das otra vez de senadora porque no sé hacer otra cosa. No, yo cuando tomé esta decisión, fíjate, se veía mucho más dura de lo que la estoy viendo. Se veía, no manches. Yo no sabía que mi video de inicio iba a tener 8 millones de vistas. No lo sabía. Yo no sabía el fenómeno que iba a ser en redes sociales mi anuncio. No lo sabía. Y yo dije, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Perder. Y volver a ser ingeniera de high-tech. ¿Sabes qué? Es igual de bonito que ser servidora pública. Ser ingeniera, hacer proyectos, a mí me hace muy feliz. Ver la Torre Manacar ahí y decir, yo soy parte de eso. Yo hice la inteligencia de esa torre, de la que te sientes súper, súper orgullosa como mexicano, y de miles o de cientos, de decenas de construcciones. Claro que me siento orgullosa de que como ingeniera, un día mi marido me dijo cuando iban a hacer Juan Pablo, salte de trabajar, yo te puedo mantener. Y le dije, ¿tú crees que yo trabajo solo por dinero? Yo trabajo porque me hace muy feliz lo que hago. Y luego, ¿por qué decidiste ser política, Xochitl? Porque es ya otro momento, ¿no? Cuando me empezó a ir bien en el negocio, porque ya había comprado el departamento en Las Lomas, ya tenía yo una camioneta, yo sentí que ya no necesitaba más dinero y decidí crear la Fundación Porvenir. Y con la fundación empezamos a llevar papillas a niños indígenas que sufrían desnutrición. Por eso llegué a San Lucas Camotlán caminando, porque era un lugar súper marginado, donde me decían que los niños morían, pero a edad muy temprana. Entonces, por cierto, en ese lugar, la ministra Olga Sánchez Cordero y su hija eran voluntarias. Ellas fueron a San Lucas, Pedro Cerizola era voluntario en la fundación, y fueron a San Lucas a llevar las papillas. Empecé a trabajar en Hidalgo, en el Cardonal, en Ixmiquilpan. Hay muchos jóvenes que han dado su testimonio de que dicen, yo trabajé en tu fundación y me cambió la vida, porque conocí ese México de niños desnutridos, de mujeres desnutridas, y empecé con la fundación en Guerrero, en Puebla, en Veracruz. Después hice la carretera Mixtla. Entonces ahí estaba en la fundación, trabajaba de lunes a jueves en la empresa, porque me daba hueva dedicarme a hacer solo dinero. Yo no quería hacer dinero el resto de mi vida, yo quería hacer algo por los demás. Por eso me reconocen en el Foro Económico de Davos en Suiza en el 2000, por mi trabajo social con las comunidades indígenas. Por eso voy a Brasil invitada por Lula da Silva, a Porto Alegre, al Foro Social Mundial, por mi trabajo en comunidades indígenas. O sea, era bien vista por los ricos, pero también era bien vista por los que impulsaban un desarrollo social. Fox se entera de esto, se entera de lo de Davos, se entera que soy una empresaria exitosa, pero se entera que tengo un proyecto social. Cedillo adopta la papilla gracias a nosotros y mete la papilla de la fundación. Tú puedes entrevistar al doctor García Arana, que te platique de mí. Él me conoció siendo una chamaca deseosa de ayudar a los demás. O sea, para eso hice dinero, para ayudar a los demás. Yo nunca tuve un juguete de niña y viví traumada. Porque llegaban los Reyes Magos y entonces me dediqué a llevar juguetes con lo que ganaba a muchas comunidades indígenas, a muchas.
Y entonces desaparece este instituto para las lenguas indígenas, Xochitl. Está dentro de la propuesta del actual gobierno para desaparecerlo, y no sé qué pase en septiembre, pero la intención está, y es la segunda vez que intentan desaparecerlo. Intentaron desaparecer la Dirección General de Educación Indígena y mandarla al INPI cuando el INPI no tiene esas facultades. O sea, el presidente no se da cuenta que estos logros fueron luchas de los pueblos indígenas desde el 94, cuando el subcomandante Marcos se levanta en armas. O sea, a mí me toca aprobar los acuerdos San Andrés Larrainzar con Fox. No fue suficiente la reforma constitucional que hicimos, pero a partir de ahí se crea la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, que impulsa estas universidades, se crea el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y se crea el Fondo de Infraestructura, porque sí había un rezago tremendo en infraestructura. O sea, tú para ir a la montaña de Guerrero ibas en un caminito que te hacías 8 o 10 horas, y aperturar la carretera, por cierto, ahora necesita mantenimiento, está devastada. Fue abrir grandes montañas, y tú ves la México-Acapulco cómo se desgaja, pues así se desgaja la Tlapamaquelia. Entonces, este trabajo con Vicente Fox fue importante. Termino, voy por la gubernatura de Hidalgo, pierdo, y no tenía el PAN candidata a la Miguel Hidalgo. La Miguel Hidalgo estaba ganada por el PRD. La tenían perdida, y entonces me dice Santiago, oye, Santiago Krill, ¿no quieres ser nuestra candidata en la Miguel Hidalgo? Le dije, ay, Santiago, mi credencial de elector está en Hidalgo. Me dice, pero vives en la Miguel Hidalgo. Le dije, toda la vida. De hecho, cuando fui candidata de Hidalgo decían, esa ya no vive acá, vive en México. Y cuando fui candidata a la Miguel Hidalgo, vive en Miguel Hidalgo. Pero pues yo tenía derecho a ser candidata a gobernadora porque había nacido en Hidalgo. O sea, no había un impedimento legal. Y siempre había trabajado en las comunidades indígenas. Yo tengo mucho trabajo comunitario en las comunidades indígenas de Hidalgo y de muchas partes del país. O sea, este tema de creer que estoy usando la causa indígena es una estupidez. Ha sido mi causa de vida desde joven. Entonces, en Miguel Hidalgo entro, me impugnan porque mi credencial está en Hidalgo, gano la impugnación, me quedan como 3-4 semanas de campaña, descubro varios penthouse y varios proyectos irregulares de Víctor Hugo Romo, que los hago públicos, y les volteo la elección, pero se las volteo como ahorita, o sea, en 3 semanas. Yo iba 20 puntos abajo en Miguel Hidalgo y acabé ganando por 5 puntos. Hay enojo de cierto sector del PAN porque desaparezco un montón de burocracia, quito un montón de aviadores, pero es como, quitas esos aviadores pero pones los míos, ¿no? Ahí te van mis personas que quiero. Y yo dije, pues no, yo no llegué a hacer lo mismo. Y entonces desaparecí 6 direcciones generales de G3, ahorré 300 millones de pesos y con eso compré 54 camiones de basura, 50 unidades de servicios urbanos, que quiere decir grúas para cambiar lámparas, destoconadoras, camionetas para servicios de mantenimiento, más de 100 vehículos adquirí para darle fuerza a los servicios urbanos. Cambié todas las lámparas a LED para ahorrar como 15-20 millones de energía al año. Certificamos a 6,000 mujeres. Varias de ellas, Ana, por ejemplo, es una historia bien padre porque ella era taxista. Y entonces venía a la delegación a pedir apoyo de madre soltera. Y le dije, Ana, ¿no quieres entrar a la universidad? ¿Cómo? Tenemos una propuesta para que mujeres madres solteras entren a la Ibero. Y Ana entró a la Ibero a estudiar turismo. Y otras mujeres entraron a estudiar contabilidad, otras a estudiar programación. O sea, traté de darle a las mujeres la posibilidad de independizarse económicamente, porque una manera de evitar la violencia es tener autonomía financiera.
Entonces ese trabajo fue maravilloso porque pude ahorrar esos 300 millones de pesos. Pero obviamente los que se quedaron sin dirección general me odiaron. Xóchitl no cumple acuerdos. O sea, yo, y de una vez lo digo claramente, para mí el acuerdo es con la gente. Es que las cosas cambien. No, a ver, qué cuate, quién viene. Y cuando digo no rateros, no huevones y no p***os, es en serio. Hay que traer gente brillante y capaz. Xóchitl Gálvez, el tema voy a volver al tema de los indigenistas. Se generó ahí un debate que si eras indígena, que si no eras indígena, que a mí me parece que ese tipo de debates raciales vengan de donde vengan, ¿no? Suelen ser muy tóxicos para las sociedades, porque en realidad los seres humanos, pues todos estamos hechos de la misma carne y el mismo hueso, ¿no? Sin embargo, pues hasta la ascendencia indígena te han querido quitar en estos días. Mira, tú puedes tomar la decisión de qué quieres ser cuando vienes de un mestizaje. En mi caso, mis abuelos paternos, pues casi todos en México venimos del mestizaje, ¿no? En América Latina, pero casi hay todos, una ¿no? identificación directa de cuándo puedes tomar una decisión. Mis abuelos paternos eran hablantes de lengua ñañú, mi mamá no. O sea, mi lengua materna no es el ñañú. Mi mamá, sus papás eran totalmente mestizos. Cuando yo escuché al abuelo hablar ñañú con Avelino, una persona que se volvió como mi guía espiritual, Avelino me quiso muchísimo. Él vivía en Denganzá. Con él trabajé muchísimas cosas en comunidades indígenas. Denganzá es la parte más indígena de mi municipio. Yo me sentí muy orgullosa de mis abuelos. Yo dije, qué bonito, ¿no? Tenía yo 8 años por ahí y decidí que yo quería ser de ahí, que yo quería pertenecer a esa cultura y de hecho muchos de mis principios los empecé a entender del mundo otomí, como esto de redistribuir, de dónde venía esta parte de que mi madre, porque a lo mejor mi madre creció en esa región sin ser directamente indígena, pero mamó la cultura de parte de sus suegros, ¿no? Entonces mi madre hacía una olla de alberjones, que son, y la íbamos a repartir a la gente, de llévale a la señora fulana, a lo mejor era una señora anciana, que esta parte de redistribuir la aprendí de mi madre. Entonces la cultura ñañú es una cultura de generosidad, de dar, y al meterme yo a trabajar a Denganzá desde los 14 años, mamé esa parte de la cultura, hice un esfuerzo por saludar, Kihatsi Naná, Kihatsi Dada, un don te dijo, ya estoy contenta. Y yo lo hacía porque me sentía bien. ¿Por qué me lo van a arrancar? ¿Por qué me van a quitar lo que mi Menfi, que es tu alma, dice que quieres ser? Tus sentimientos, tu Menfi, lo que tú sientes, ¿no? Entonces yo aquí estoy. Xóchitl Gálvez, todavía hay camino enfrente, primero por supuesto en la decisión, ¿no? En la elección de la candidatura del Frente Amplio y después pues rumbo al 2024. ¿Tienes energía suficiente para eso y para, en caso de ganar la presidencia de la República, hacerte cargo de todos los problemas que hay en México hoy en día? Primero, las mejores hombres y los mejores hombres en cada área. Soy una mujer que no tiene complejos. No tengo ningún problema que el de medio ambiente sepa más de medio ambiente, y mira que es un tema que le entiendo. No tengo ningún problema que la secretaria de Energía sepa 10 veces más que yo, y mira que le entiendo al tema de la energía. O sea, soy una mujer que piensa que la gente de segunda se junta con gente de tercera para que no se den cuenta de sus deficiencias.
yo me voy a juntar con gente de primera. Los mejores, las mejores, las más capaces, las más trabajadoras, las más honestas, ok. Y luego con los ciudadanos. Todos estos millones que se activan en redes sociales, a ver, separemos la basura, Economía circular. A ver, estás aquí en esta calle, hay 4 o 5 cámaras, pues métete en tu rato de ocio a ver si ves algo raro, si ves a alguien sospechoso y avísale al C2 de aquí de tu municipio. A ver, recoge las heces fecales de tu perro. O sea, ordenar el país implica ordenar las calles. Y eso lo hacen los ciudadanos. Y luego necesitas a los alcaldes que se dejen de ser güeyes y se pongan a cerrar los giros negros. A ver, los giros negros que yo tenía en Tacubaya, había trata, había alcohol, había violencia, pues con mano dura. Y en Tacuba ni se diga, y eso le toca a los alcaldes. O sea, a ver, señores alcaldes, sí nos toca hacer cosas. Y a los gobernadores, dejen de echarle la culpa toda al presidente, ¿no? O sea, policías certificadas, lo que está haciendo Vila en Yucatán, está bien, que le dé apoyos a los policías, que le dé becas para sus hijos, que le dé vivienda, y ese policía se va a comprometer. Ese policía de barrio que queremos tanto, tratémoslo bien. Y luego gobierno federal, deja de echarle la culpa al pasado. O sea, júntate y me juntaré con las mejores y los mejores expertos. Por eso cuando me dicen cuál es tu estrategia de seguridad, pues espérense, hay que estudiarlo. O sea, vas a rehacer el aeropuerto de Texcoco, hay que estudiarlo. Yo soy una mujer que estudia, que resuelve problemas, pero para resolver problemas analiza procesos. Entonces yo te diría, yo sola no puedo, pero sí tengo la responsabilidad de elegir a las mejores, a los mejores. Xóchitl Gálvez, qué maravilla poder platicar contigo. Seguramente todavía vamos a escuchar muchísimo más de ti en las semanas por venir. Insisto, a mí me llena el alma de alegría y de esperanza la opción de que México, y insisto, se lo decía a Claudia hace apenas una semana, que tengamos 2 candidatas que disputen. Ahora sí que hay tiro entre mujeres, ¿no? Porque eso seguramente pues va a transformar completamente la psique, la cultura y el acercamiento de México hacia el tema de género que tanto y tan urgentemente necesita cambiar su óptica al respecto. Venga, vamos a empezar en Morelos con mucho ánimo.